Buenas noches para todos los hermanos, bienvenidos. Jesús es el Cristo. Este tiempo es un tiempo muy importante donde vamos a escuchar acerca del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Le damos la bienvenida al hermano Alexis desde Venezuela, está por aquí conectado por WhatsApp, a la hermana Rosaura en México, a la hermana Rosy de República Dominicana, al pastor Gabriel, que es de República Dominicana, que están conectados por WhatsApp. Y aquí en la plataforma de Zoom también agradecemos al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos ha permitido hoy estar México. México tenemos a 6 personas de México hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 7 personas de México están aquí esta noche. También tenemos a la hermana, la pastora Miriam de Vargas, la esposa del pastor Gabriel Vargas. Ella está desde El Salvador conectada en este momento. Y pastora Miriam, por favor, adelante, diríjanos en la oración para iniciar esta conferencia del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Adelante. Amén, amén, pastor. Amén. Señor Jesús, que eres el Cristo, venimos ante ti para que nos dirijas en esta reunión hermosa que tú has proveído para que nosotros escuchemos el verdadero evangelio de la Biblia, el original. Gracias por hacernos parte de evangelización mundial y poner este medio para que podamos nosotros podamos trascender más en tu palabra. Gracias, Jesús, que es el Cristo. Hacemos esta oración. Amén y amén. Amén. Gracias, pastora Miriam, por dirigirnos en la oración esta noche para iniciar esta conferencia. No somos conferencistas. Estamos cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días y usamos este medio para compartir acerca del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Es que la conferencia es el medio que usamos para compartir acerca del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Pero es importante que comprendamos que no somos conferencistas. Somos consiervos de la evangelización mundial en nuestros días y nuestro deseo esta noche es de poder compartir el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Es que la Escritura tiene un solo propósito y es importante que nosotros podamos creer con precisión cuál es el propósito de toda la Biblia. ¿Cuál es el mensaje de toda la Biblia? Es que se dejaron 66 libros para conocer un solo mensaje. Y ese es el mensaje del cual vamos a hablar esta noche. Muy bien. Por favor, tengan su Biblia a mano y si pueden también un papel, es importante. De repente usaremos algunas citas y quizás si no la encuentran rápido, que no se detengan en solo buscar la escritura, sino que también puedan anotarla y si en su momento desean, pues también pueden luego poder confirmar el escrito. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 31, por favor. Juan 20, 31. Le damos la bienvenida al hermano Johnny Rodríguez. Bienvenido, hermano. Qué bueno esté por aquí desde Ecuador. Bienvenido el hermano Johnny. Qué gusto que esté con nosotros también esta noche el hermano Johnny allá desde el Ecuador. Ha estado en algunas conferencias, en algunos movimientos de la palabra de Dios, la palabra de Jesús el Cristo, y ha estado con nosotros en algún tiempo. Bien, Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Toda la Biblia tiene un único y solo propósito. Y si nosotros no conocemos cuál es el propósito específico para el que se dejaron los 66 libros, vamos a usar la escritura aún
para hablar con ella de muchos mensajes, pero no el único mensaje del cual la misma Biblia nos dice, nos enseña que tenemos que creer. Juan 20:31. Pero estas, es decir, 66 libros para que nosotros creamos una sola, para que tengamos una sola fe, para que creamos solamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Padre, por medio de su Espíritu Santo, tiene que revelar esta fe. Es que esta fe no se obtiene porque estudiemos mucho. Esta fe no se obtiene porque nosotros seamos muy sabios, seamos muy inteligentes, o porque no sepamos toda la escritura. Es que la revelación del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, es única y exclusivamente dada por Dios mismo. Es que es una revelación dada del Padre por medio del Espíritu Santo. Creer que Jesús es el Cristo es el mensaje de toda la escritura, pero estas se han escrito para que creáis que, es que ella misma nos dice qué es lo que tenemos que creer. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Toda la escritura, un solo propósito, un solo mensaje, que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué tenemos que creer precisamente que Jesús es el Cristo? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero si no creemos que Jesús es el Cristo, si no nos mantenemos creyendo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, si no nos mantenemos creyendo, como dice la escritura, como acabamos de leer en Juan 20:31, que Jesús es el Cristo, si no nos mantenemos creyendo que Jesús es el Cristo, entonces no tenemos vida. Y claro que hoy en el mundo la gente dice, pero si es que esto es lo que yo creo, pero si esto es lo que yo hoy anuncio, predico, me han dicho los pastores aún de los países donde hemos estado y aún de aquí en todo el territorio nacional, aquí en Venezuela. Y dicen, muchos nos dicen, pero ese es el mensaje que yo comparto, ese es el mensaje del cual yo hablo. Pero cuando escuchamos un contenido, cuando vamos a las redes y vemos verdaderamente su predicación, evidencian que usan la Biblia, pero no hablan, no predican, no demuestran por las escrituras que Jesús es el Cristo. Y por ende, si no creen que Jesús es el Cristo, no tienen la vida. Es que, ¿qué dice la Biblia? Pero creyendo, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué es importante que tengamos claridad en cuál es el único mensaje de toda la escritura? Porque es que todo el mensaje del Antiguo Testamento era el Mesías que había de venir. Pero ¿quién fue el que vino? ¿Quién fue el que vino a darle cumplimiento a todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento acerca del Mesías? Una persona llamada Jesús. Es que no es por llamarse Jesús. Se pudo haber llamado Juan, se pudo haber llamado Julio, Gilbert, se pudo haber llamado de cualquier nombre, pero es que este nombre, la importancia de este nombre, ¿cuál es? Porque este era el que iba a cumplir el oficio del Cristo. Por eso es que creer que Jesús es el Cristo es creer como dice la Biblia, como enseña la Biblia que tenemos que creer, porque si no estamos muertos. No nos hemos encontrado con Dios. Estamos separados de Dios, aunque podamos tener la escritura, aunque podamos hablar con la Biblia en la mano, aunque podamos nosotros estar al frente de una iglesia. Y me gustaría que por favor viéramos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, por favor, búsquelo ahí usted. Y si alguno no puede o no tiene todavía la agilidad de buscarlo, puede anotarlo, por favor, para que usted pueda también confirmarlo luego ahí en su casa. Romanos capítulo 5, vamos a buscar el versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es que por el pecado único que cometió Adán, todos ¿cómo quedaron? ¿Cómo quedamos todos? ¿Cómo quedamos? Muertos. Es que todos quedamos en esta condición de muerte. Pero ¿cuál fue el pecado de Adán? Es importante que podamos ver nosotros hoy entonces. Porque es que si yo no conozco cuál fue
este pecado en el que incurrió Adán, para que toda la humanidad, a tal punto que toda la humanidad quedó en esa condición. Toda la humanidad quedó en esa condición de muerte, separado de Dios. ¿Cuál sería este pecado? Y es importante conocer que en Génesis, al hombre, cuando Dios hizo al hombre, estando este hombre a imagen y semejanza de Dios, este hombre estaba gobernado por Dios, este hombre estaba sin pecado y este hombre, Dios estaba con este hombre. De manera que el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, ese hombre que estaba ya en el Edén, ese hombre estaba gobernado por Dios, este hombre estaba sin pecado y Dios estaba con él. Pero a este hombre en este estado se le da una palabra. A este hombre se le da un mensaje, se le da un pacto, se le da en Génesis 2, 16 y 17, la palabra que el hombre tenía que atesorar, tenía que creer, tenía que obedecer por encima de cualquier circunstancia. El hombre tenía que mantenerse aferrado a esta palabra, porque esta palabra fue la que salió de la boca de Dios. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, aquí está lo que Dios mandó, que fue la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este fue el pacto que Dios entregó al hombre. Esta es la palabra que Dios le da al hombre, a tal punto que le dice al hombre, esta es la palabra que tú tienes que guardar. Esta es la palabra que tú tienes que atesorar. ¿Para qué? Para que puedas mantener la vida, para que pueda este hombre estar vivo. Es decir, para que pueda Dios estar con él, este hombre tenía que atesorar, guardar, cumplir, obedecer esta palabra. Pero ¿qué ocurrió? Este pacto es violado por Adán. Adán viola este pacto, esta palabra, este pacto, este mensaje, esta orden, este mandato se lo entrega a Dios es Adán. Y Adán tenía que obedecerlo, pero ocurre algo. Es que este pacto fue violado. Y este pacto fue violado y vamos a leer Oseas 6:7. Por favor, veamos Oseas 6:7. ¿Qué dice Oseas 6:7? Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Oseas 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Mas ellos está hablando acerca de quién. ¿A quién está haciendo referencia cuando habla mas ellos? Está haciendo referencia a todo el pueblo judío. Es que todos están en la misma condición de muerte. ¿Por qué? Porque violaron el pacto. Violaron la palabra que salió de la boca de Dios. Esta era la palabra que el hombre tenía que atesorar hasta el final. Esta es la palabra que el hombre tenía que cumplir, tenía que obedecer, tenía que aferrarse a esta palabra. Pero ¿por qué es que el hombre viola este pacto? ¿Por qué es que el hombre desobedece la palabra que Dios le da? Por la influencia de Satanás. Y en Génesis 3:1 vemos que por esta influencia, por esta serpiente, que Satanás no es una serpiente, pero es que él se viste, se disfraza como quiere. Pero aquí llega como una serpiente. ¿Para qué? Para engañar a Eva, para engañar a Adán y que ellos violen la palabra que salió de la boca de Dios. Este es el pecado. Este es el único pecado por cual vemos la consecuencia que leíamos en Romanos capítulo 5, versículo 12. De manera que el único pecado de Adán fue violar la palabra que salió de la boca de Dios. Este es el único pecado que trajo muerte al mundo entero. Todos nacimos en la condición de separados de Dios por una sola razón, porque Adán, por la influencia de Satanás, violó el pacto. Adán, por la influencia, Adán y Eva, por la influencia de Satanás, violaron el pacto. Este es el único pecado por el cual el hombre quedó separado de Dios.
Y veamos Isaías 59, por favor. Vamos a Isaías 59, 2. ¿Qué dice Isaías 59, 2? Veámoslo. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Dice Isaías 59, versículo 2. Por vuestras iniquidades, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es que Dios no escucha al hombre. ¿Por qué? Porque está separado de Dios el hombre. Pero ¿por qué hay una división entre Dios y el hombre? Es que por la influencia de Satanás, el hombre peca, y el pecado es violar la palabra que salió de la boca de Dios, y por eso el hombre quedó en una condición de separación de Dios. El hombre quedó separado de Dios. Por eso Génesis 3, 23 y 24 dice que Jehová Dios sacó y Dios echó al hombre. De manera que el problema único del hombre, hermanos, el único problema del hombre es que está separado de Dios. No hay otro problema en la vida del hombre. Es que cuando el hombre quedó separado de Dios, aquí fue cuando se le vinieron todos los problemas habidos y por haber en el día de hoy. Pero es que todo eso es consecuencia del único problema que tiene el hombre. Por la influencia de Satanás, el hombre pecó, y el pecado es violar la palabra que sale de la boca de Dios, y por este pecado el hombre quedó separado de Dios. Este es el único y verdadero problema del hombre. Si yo no conozco cuál es el único y verdadero problema del hombre, pues voy a creer que son muchos mis problemas, y que entonces yo tengo que estar buscando soluciones a todo lo que yo llamo problema. Pero es que todo eso que hoy llamamos problema es consecuencia del único problema de estar separado de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán, hermanos? ¿Sería que Adán andaba tomando licor? ¿O Adán andaba consumiendo droga? ¿O Adán andaba con otras mujeres? ¿O sería que Adán andaba con una pistola robando gente? ¿O Adán era un corrupto y estaba en un puesto político y estaba robándose los fondos de la nación? ¿Sería esto? ¿Cuál es el único pecado de Adán? Violar la palabra que salió de la boca de Dios. Pero esa palabra que salió de la boca de Dios, Adán tenía que atesorarla, obedecerla, porque si obedecía esta palabra, en eso estaba la vida de Adán. Creer la palabra que salió de la boca de Dios. Por eso cuando leímos Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora para nosotros esa palabra que salió de la boca de Dios, que para Adán fue algo que solo él escuchó, para nosotros es una persona. Por eso si yo no creo hoy que Jesús es el Cristo, estoy en la misma condición de Adán, pero ya no por comer un fruto, sino por no creer precisamente que Jesús es el Cristo. Es que no estoy hablando simplemente de cualquier mensaje. Es que estamos hablando del único mensaje para el cual se escribieron toda la escritura. 66 libros para hablar de un solo mensaje. 66 libros que se han dejado para que todos creamos que Jesús es el Cristo, pero es el mensaje del cual hoy no se predican en los púlpitos. Encienda, abra YouTube y se va a dar cuenta. Vaya al Facebook, vaya, encienda una emisora cristiana o un canal cristiano. Es que por hablar de Jesús o de Cristo o de Jesucristo, se cree que se está hablando con la Biblia en la mano que Jesús es el Cristo, pero eso no es correcto. Eso no es verdad. Es que el único mensaje para el cual se escribieron los 66 libros es para que creamos que Jesús es el Cristo. Pero ¿por qué tenemos que creer precisamente que Jesús es el Cristo? ¿Por qué no podemos creer en Jesús o en Cristo o en Jesucristo o en Dios, en todo esto? Santiago capítulo 2, versículo 19 enseña que ¿crees que Dios es uno? Pues bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. No conozco a uno que diga que cree en Dios y que esté temblando. Pero ¿por qué los demonios aún creyendo, sabiendo que Jesús es el Cristo, por qué tiemblan? Porque es que para ellos ya no hay salvación. Ellos ya están condenados eternamente.
Pero ellos sí saben quién es Jesús, que Jesús es el Cristo. Por eso es que saben qué le espera a ellos. Y por eso no desean que usted y yo creamos que Jesús es el Cristo. Y por favor, vamos a leer 2 Corintios 4:4. Veamos 2 Corintios 4:4, por favor. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es ese? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de el Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Es que pareciera que Satanás tiene muchos propósitos. Pareciera que Satanás quiere poner enfermedad, y claro que lo puede hacer. Pareciera que el propósito de Satanás es que unas personas tengan mucho dinero y otras no tengan nada. Pero claro que todo eso lo hace. Pareciera que Satanás tiene muchos propósitos y por eso hoy las personas están desenfocadas en ver cómo resuelven supuestamente lo que Satanás les está haciendo. Pero es que el único propósito de Satanás es que usted y yo no creamos que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque él sabe que si usted o yo creemos que Jesús es el Cristo, entonces verdaderamente se va a resolver nuestro único y elemental, fundamental problema, que es estar separado de Dios. No va a haber problema en la vida de una persona si en verdad cree que Jesús es el Cristo. Por eso es que, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, para que creyendo tengáis vida en su nombre, pero para creer que Jesús es el Cristo, es que Cristo es el oficio ejecutado por Jesús. Cristo es la función que ejecuta, que cumple Jesús. Por eso es que Jesús es el Cristo y Jesús cumpliendo esta función, ¿qué es lo que resuelve? El único problema que tiene el hombre, que es que está separado de Dios. ¿Y por qué el hombre está separado de Dios? Por la influencia de Satanás, el hombre viola la palabra que sale de la boca de Dios. Pero para mí hoy es no creer que Jesús es el Cristo, porque la palabra que salió de la boca de Dios se hizo carne. Y esa persona que se hizo carne fue Jesús. ¿Y a qué vino Jesús? A demostrar que Él es el Cristo. Es que no puede hoy cualquiera de ustedes decir es que esto es lo mismo, creer en Jesús, creer en Cristo y creer en Jesucristo. Colosenses capítulo 4, versículo 11, apúntelo por favor y búsquelo usted con calma. Habla de un Jesús llamado el Justo, que eran de los colaboradores de Pablo, que eran de la circuncisión, pero era de los colaboradores de Pablo. Colosenses 4:11. Lo llamaban el Justo, pero su nombre era Jesús, Jesús el Justo. De manera que si usted no es preciso en demostrar por la Escritura que Jesús es el Cristo, entonces ¿cómo está su fe? Verdaderamente, ¿cuál es la fe que usted tiene? Tiene que ser confirmada en usted esta fe, hermanos, esta noche. No sé si será la única vez que usted pueda escuchar esto, pero tiene que ser confirmado en usted esta fe. Porque si yo no creo como dice la Escritura, entonces no he nacido de Dios, no me puedo encontrar con Dios, sigo siendo entonces gobernado por Satanás, sigo estando en el pecado de no creer que Jesús es el Cristo, separado de Dios. Es que no estamos hablando simplemente, no estamos aquí simplemente llenándonos de conocimiento bíblico. No estamos aquí porque no teníamos nada que hacer. No estamos aquí porque simplemente nos hacía falta un poquito más de Biblia en nuestra mente. Estamos aquí porque precisamente la gracia de Dios nos está permitiendo hoy escuchar el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué tengo que creer precisamente que Jesús es el Cristo? Porque si no, no me encuentro con Dios. No me encuentro con Dios por ir a una iglesia. No me encuentro con Dios por ayunar. No me encuentro con Dios por vigilar. No me encuentro con Dios por hacer todos esos rituales que hoy en las iglesias han colocado. Pero claro que el mundo hoy está afanado por hacer más. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacía yo como pastor antes de creer precisamente que Jesús es el Cristo? Cuando las personas llegaban a decirme que les ayudara, ore más, ayune más, lea la Biblia, párese a las 3 de la madrugada a orar. Le echaba aceite menen, aceite de comer, le echaba aceite de oliva, lo ungía, oraba por esa persona. Pero nunca su problema verdaderamente se le resolvía. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo conocía cuál era el único problema del hombre. Y claro que esto cualquiera puede decir, pero ¿cómo que no lo sabíamos? Por eso estábamos tratando de resolver los problemas de las personas. Si tenían problemas de conducta, venga,
le dábamos un mensaje para que se ordenara. Si tenían problemas de familia, ¿qué hacíamos? Venga, le dábamos un mensaje a la familia, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor hijo, cómo ser mejor esposa. Si veíamos que era finanzas, la situación y los problemas que nosotros veíamos dentro de la iglesia, lo hacíamos como lo hacen hoy, ¿qué? Un mensaje de finanza. Venga, pacte, diezme, ofrende, haga voto. Y todo esto se hace hoy de manera tan común que ya, si no se hace en la iglesia, la gente dice, esto como que está mal, aquí como que pasa algo. ¿Por qué? Porque Satanás cegó nuestro entendimiento con la Biblia en la mano para que nosotros creyéramos que todo eso estaba bien. Son 66 libros para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Pero hemos usado los 66 libros para hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, de Pablo, de David, para dar mensajes de Job hasta no más, motivando a la gente a que sea como ellos, motivando a la gente que tenga la fe de Abraham, motivando a la gente que tenga la firmeza, la templanza, el aguante que tuvo Job. Y parece que esto está bien, a tal punto que hoy la gente lo aplaude y le dice amén a todos estos mensajes, pero no cree que Jesús es el Cristo. Los creyentes hoy no lo creen. Entonces, ¿cómo está la fe? No es la fe de la Biblia. Es que no es por creer en Jesús. Juan capítulo 7, versículo 31, por favor, léalo. Juan capítulo 7, versículo 31. No es por creer en Jesús, hermano. Es que si fuese por creer en Jesús, entonces estas personas en Juan capítulo 7, versículo 31 estaban bien. Veamos, por favor. Y muchos de la multitud creyeron en él. ¿Quién era él? ¿Quién estaba haciendo todos estos prodigios, todos estos milagros, todas estas sanaciones? En el versículo 28 usted va a ver quién es en Jesús. Juan 7, 31. Y muchos de la multitud, note que no eran pocos, eran muchos, creyeron en él. ¿Quién era él? Jesús. Y se decían, ¿qué era lo que se decían? El Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Estas personas creían en el que estaba ahí, lo tenían al frente. Ese se llama Jesús. Sí, creemos en él. Sí, lo creemos. Míralo, está haciendo muchos milagros, prodigios. Pero ¿qué se preguntaba esta gente? ¿Qué era lo que estas personas estaban preguntando? De manera que todas estas personas, que no eran pocos, eran muchos, y muchos de la multitud creían en él, pero ese él era Jesús. Pero estas personas también creían en el Mesías. ¿Por qué? Es que, ¿qué es lo que dice? Cuando el Mesías venga, ¿será que hará más milagros que las que éste hace? Es decir, creían en Jesús por los milagros que estaba haciendo. Creían en el Mesías, lo estaban esperando. Creían en el Cristo, lo estaban esperando. Pero ¿qué era lo que esta gente no creía? Que Jesús era el Cristo. ¿Y cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cómo están los creyentes hoy en día? Es que están llenos de la fe de Jesús. Están llenos de la fe de Cristo. Están llenos en la fe de Jesucristo. Pero ¿cuál es la fe que hoy no se encuentra en los creyentes? La fe precisa de toda la escritura, la fe de creer que Jesús es el Cristo. Entonces, si no creen que Jesús es el Cristo, y para que tengamos la vida, tenemos que creer que Jesús es el Cristo, entonces, ¿cómo está la iglesia hoy en día? Es que evidencia hay para hablar de cómo la iglesia hoy fracasa, cómo la iglesia se esfuerza hasta no más. La iglesia se esfuerza haciendo y haciendo. Claro que ahorita por pandemia, pues, se han cerrado las puertas. Pero la iglesia se sigue esforzando en hacer y en hacer, pero precisamente el esfuerzo terminan fracasando. ¿Por qué? Porque no es la fe de la Biblia, no es la fe del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Pero está la fe en Jesús, pero está la fe en el Mesías, está la fe en Cristo, pero no la fe de que Jesús es el Cristo. Es que aquí está Juan 7:31. Esto no es algo que podemos dejar pasar por alto, es que creían en Jesús. Vamos, ¿quién no cree hoy en Jesús? Preguntemos ahí afuera en la calle. Hágalo. Yo lo hago, hermanos. Yo lo hago. Cuando estoy en la calle compartiendo el evangelio original de la Biblia, ahí mismo al grupo que le esté compartiendo, yo le pregunto a alguna persona así de lejos si creen en Jesús. ¿Es que creen en Jesús? Es que ¿quién no sabe que hubo uno llamado Jesús que murió en la cruz? Pero ¿cuál es la fe que no está? Que Jesús es el Cristo. Pregúntenle que si creen en Cristo, te van a decir que sí. Pero ¿cuál es la fe que hoy no está? Que Jesús es el Cristo.
Es decir, no se cree precisamente que Jesús es el Cristo, entonces no nos encontramos con Dios si no creemos correctamente que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús ejecutando, cumpliendo el oficio del Cristo, resuelve el problema elemental, fundamental, el único problema que tiene el hombre. ¿Y cuál es este problema? Que está separado de Dios. ¿Cuál es el problema del hombre? Que está separado de Dios. ¿Cuál es la solución al único problema del hombre? Encontrarse con Dios. Pero repito, no se encuentra con Dios el hombre si no cree que Jesús es el Cristo. No se puede encontrar el hombre con Dios por nada de lo que haga. Se puede morir de viejo con el cabello blanco haciendo en la iglesia, pero notemos lo que dice la Escritura. Es que no estamos hablando, por eso le dije, no somos conferencistas. No estamos aquí con la intención de que nos entretengamos un ratico porque no teníamos nada que hacer. No es esto. Es que si nuestra fe no es precisa, no somos salvos. ¿Cuál es el fin de la fe? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. ¿Cuál es el fin de la fe? El fin de la fe es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de vuestras almas. Pero si mi fe no es como dice la Escritura, que Jesús es el Cristo, entonces ¿cómo está mi fe? No, no soy salvo. No soy salvo. Si no creo que Jesús es el Cristo, no me encuentro con Dios. Sigo en el pecado de no creer que Jesús es el Cristo, porque Jesús es la persona que ejecutó el oficio de Cristo. Jesús es la palabra que se encarnó. Y si yo no creo que este Jesús es el Cristo, entonces estoy como Adán al principio. No creyó la palabra que salió de la boca de Dios. Y esto es por la influencia de Satanás. Es decir, si yo no creo que Jesús es el Cristo, entonces estoy influenciado por Satanás, gobernado por Satanás, en pecado separado de Dios. Hay solo dos simientes. Génesis 3:15. La simiente de la mujer es Jesús el Cristo, y la simiente de Satanás. Solo dos simientes. No estoy yo en el medio. O soy de la simiente de Satanás o soy nacido de Dios, de la simiente de Dios, Jesús el Cristo. Jesús el Cristo es la simiente de Dios. Y si yo no creo que Jesús es el Cristo, pues yo no nazco de Dios. Tengo que creer precisamente que Jesús es el Cristo, porque si no, sigo en la simiente de Satanás. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Amados consiervos, hermanos, a los que nos escuchan por WhatsApp también, ahí los hermanos que están ahí, vamos por favor a Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Como dice Primera de Juan 5:1, todo aquel, escuche, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es el nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es que todo aquel que crea que Jesús es el Cristo, este es el nacido de Dios. Es decir, este es el único que es de la simiente de Dios. Este es el único que se encuentra con Dios, el que cree que Jesús es el Cristo. Si no cree que Jesús es el Cristo, no nace de Dios. Entonces, ¿de quién es hijo? ¿De quién sigue siendo hijo? De Satanás. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio, y no hay en él verdad, sino todo es mentira. Este es el punto. ¿Cuál es la verdad? Creer que Jesús es el Cristo. La verdad es creer que Jesús es el Cristo. Si no creo que Jesús es el Cristo, estoy en la mentira, porque la mentira es creer en todo lo demás y no creer precisamente que Jesús es el Cristo. ¿Por qué tengo que creer que Jesús es el Cristo? Porque nazco de Dios. ¿Y qué es nacer de Dios? El problema de Satanás es resuelto. El problema del pecado es resuelto. Y el problema de la separación con Dios es resuelto. Y si todo esto que se resume en separación de Dios, es decir, mi único problema es estar separado de Dios, pero si esto, Jesús demostrando, Jesús cumpliendo el oficio del Cristo lo resolvió, entonces me encuentro con Dios. Y si yo me encuentro con Dios, ¿tendré acaso algún problema? Es que voy a la condición del hombre original. ¿Cuál es la condición del hombre original? Cuando Adán estaba gobernado por Dios. ¿Cuál es la condición del hombre original? Estaba sin pecado. ¿Cuál es la condición del hombre original? Dios estaba con él. Y en este estado, Adán no tenía ningún problema. ¿Y cuándo surgieron los problemas? Cuando Adán violó la palabra que salió de la boca de Dios y quedó separado de Dios. De manera que si nos encontramos con Dios, verdaderamente se resuelve nuestro único problema. Y ya nada es problema. Por eso es que tener una fe
hoy en día para tratar de resolver mis problemas aquí en la tierra es una fe miserable. Tener una fe para ver si una persona que murió en la cruz, demostrando que él era el Cristo, resucitó demostrando que él era el Cristo. Y lo estamos esperando, por eso cumplimos la evangelización mundial, porque quien regresa es Jesús el Cristo. Y yo tener una fe para ver si yo tengo éxito en la tierra, para ver si yo alcanzo mi sueño, para ver con quién yo me voy a casar, para ver qué empresa monto, para ver qué iglesia tengo. Es que esto es miserable pensar de esta manera. Jesús es el Cristo, y lo que vino a resolver Jesús cumpliendo el oficio del Cristo es Satanás, el pecado, la separación con Dios. Si esto es preciso en mí, ya me encuentro con Dios. Nada es problema. Por eso es que para nosotros nada es problema. Para mí ya nada es problema. Para mí ya nada es problema. Y hay algunos consiervos aquí que ya han creído que nada es problema y ahora cumplimos la evangelización mundial en nuestros días. Por eso es que no estamos simplemente en un entretenimiento aquí. No hemos venido a una conferencia para llenar nuestra mente de conocimiento bíblico o para motivarlos a ustedes. Es que si no es precisa mi fe en el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, no me encuentro con Dios. Y por favor, veamos ahí mismo Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué lo niega? Porque no lo cree. ¿Va a creer en Jesús? Pues ahí leímos Juan 7:31. ¿Va a creer en el Cristo? También leímos Juan 7:31. Por resumen le estoy dando una sola cita. Por resumen, por el tiempo. Porque ya esta es la última cita que voy a compartir con ustedes ahorita, en este momento, en esta noche. Porque sé que el tiempo ha avanzado. Pero es que son 66 libros. ¿Y quién es el mentiroso? El que no crea que Jesús es el Cristo. ¿Este qué es? Este es el anticristo. El que niega al Padre y niega al Hijo. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué lo niega? Porque no cree precisamente que Jesús es el Cristo. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que esta fe sea precisa en nosotros. Que simplemente no seamos de aquellos que muy ligeramente digan, no, pero es que esto es lo mismo que yo he creído. Veamos, si mi contenido ha sido de manera precisa que Jesús es el Cristo y ese es el mensaje que yo he estado predicando, entonces verdaderamente hemos creído. Pero veamos cuáles son los mensajes que hemos estado predicando. Veámoslo, hermano. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que podamos creer de manera precisa. Esto no se obtiene por estudio bíblico, lo repito. Esto no se obtiene porque nosotros estemos de manera continua leyendo la Biblia. Y claro que le vamos a leer la Biblia. Y claro que estamos entrando de continuo en la Escritura. ¿Pero para qué? Para que nuestra fe sea perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida en que creamos precisamente que Jesús es el Cristo. Ya nada es problema. Satanás es quitado de mí. No es que yo voy a ver si es quitado. Es ya quitado. Segundo, el pecado es perdonado. No es que yo voy a ver si se me perdona. Entonces yo cada vez tengo que estarme ahí arrodillando, Padre, perdóname. Ay, Diosito, perdóname. Es que ya mi pecado fue quitado. No hay pecado en mí. He sido quitado Satanás. Ha sido quitado mi pecado, perdonado, y ahora me encuentro con Dios. Y si me encuentro con Dios, nada es problema. Por eso cumplimos la evangelización mundial. Ya no estamos sometidos a todas las situaciones aquí terrenales. Y claro que tenemos que resolver muchas situaciones. Trabajo, compromisos, criar los niños, todos estos asuntos que implican todo esto. Pero ya eso no es problema. Situaciones aún de índole familiar, de salud, pero eso no es problema. ¿Por qué? Porque nuestro único problema, que era estar separado de Dios, fue resuelto creyendo que Jesús es el Cristo. Satanás, el pecado, la separación con Dios. Bien, hermanos, gracias a ustedes por haberse mantenido hasta este tiempo aquí. Y bueno, es un tiempo muy importante. Ahora nos gustaría escuchar a algunas personas, a algunos de ustedes. En este momento tengo por WhatsApp a 2 personas que nos gustaría escuchar. La hermana de República Dominicana, Roxy. Roxy, usted puede abrir su micrófono, por favor, y nos puede decir qué fue lo que esta noche usted pudo comprender al escuchar el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. La escuchamos, hermana.
¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante. Amén, amén. Bueno, para eso leemos la palabra de Dios, le pedimos el entendimiento, ¿verdad que sí? Sabemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, quien el Señor mandó, ¿verdad? Para perdón de pecado, a morir por nosotros. Entonces, es un mensaje muy eficaz, me gustó mucho y como le digo, uno lee la Biblia, la estudia, le pide el entendimiento al Señor, pero me llegó, penetró más. Amén. Ok, mi hermana Roxy. Yo le voy a pasar su número al pastor Gabriel, que él está en República Dominicana. Él está en este momento en Santiago. Él se va a estar comunicando con usted y ya usted puede, ahí van a coordinar, si ahí se puede, personalmente llegar a verse para poder profundizar un poco más, mi hermana Roxy, ¿o yo? Amén. Ok, gracias por estar aquí con nosotros. Amén. Agradezco a usted por la invitación. Amén. Bendiciones y que Dios lo siga usando de una manera especial. Gracias, hermana, por estar con nosotros aquí esta noche y la única manera de verdaderamente ser usado por Dios es cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. Pero la evangelización mundial en nuestros días se cumple solo si compartimos el evangelio original de la Biblia, y el evangelio original de la Biblia es creer que Jesús es el Cristo. Y si creemos que Jesús es el Cristo, ya nada es problema, ya nada es problema. Gracias, hermana Roxy. Vamos a escuchar a mi hermano Alexis, está aquí también por WhatsApp. Hermano Alexis, desde la ciudad de Mérida, un estado aquí en Venezuela. Hermano Alexis, buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos que participan hoy de esta conferencia. Bendecidos en el nombre de Jesús. Bueno, realmente es muy interesante darnos cuenta de que sí es cierto que muchas personas en el mundo, a pesar de que dicen que son evangélicos y participan de manera constante en servicios y cultos o congregaciones, pues muchas personas ignoran realmente que es cierto y escrito está que Jesús es el Cristo. Hoy día estoy leyendo la versión Biblia textual, ¿sí? Y este último versículo que compartimos, 1 Juan 2:22, dice textualmente: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? En realidad que si es necesario nosotros predicar este evangelio tal cual como está escrito, puro y de manera que nosotros podamos testificar de que estamos transmitiendo y completamente conscientes de que es la sana doctrina que enseñó Jesús a los discípulos y así nos los ha enseñado a nosotros a través de las Escrituras. Así que bueno, muy bendecido por esta participación que me han dado en el día de hoy, y de mi parte, bueno, continúa nuestro hermano Gilbert. El Señor le siga bendiciendo rica y abundantemente, hermano. Hermano Alexis, muchas gracias. Hermano Alexis, ¿a usted le gustaría estar en conexión para poder profundizar más en el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo? Obvio. Ok, perfecto. Obvio, dijo el hermano Alexis. Gracias, hermano Alexis, por haber estado aquí con nosotros también. No le estoy diciendo que se vaya, no, solamente que agradezco. Gracias por su participación y poder compartir qué fue lo que usted pudo comprender esta noche. Muy bien. Me alegra saber que haya aceptado esa invitación y estuvo aquí con nosotros y ha estado con nosotros. Ya vamos a estar más en contacto. Bien, vamos a escuchar al hermano Johnny Rodríguez. El hermano Johnny, él está en Ecuador. Hermano Johnny, le escuchamos. ¿Qué fue lo que pudo comprender hoy usted acerca del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, hermano Johnny? Le escuchamos. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, No le sé si escuchamos. Ok, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido un poco complicado para mí conectarme estas últimas semanas, y pues escuchando el mensaje como tal, veo que dijiste algo que está impactando mucho en mi cabeza, en mi mente,
y es que Satanás utiliza cualquier forma con tal de que no podamos escuchar el mensaje verdadero en la Biblia, ¿no? Entonces, en mi caso, lo estoy viviendo y pues para mí, ¿cómo me hago explicar? ¿Cómo me hago entender? Para mí ha sido complicado. Ah, prende la luz, por favor, estoy hablando. Oh, me apagaron la luz, dame un segundo, ¿ya? Te escuchamos, tranquilo, adelante. Te escuchamos, hermano. Ok, sí. Y bueno, o sea, para mí ha sido como muy, muy impactante entender eso, ver que las circunstancias no son, no son simples problemas, ¿no? Sino que realmente el verdadero problema ha sido no entender el fondo, ¿sí? Porque yo puedo ver la forma de decir, sí, es que hoy día tuve que salir y es que mi hermano se rompió el tendón y es que fuimos al hospital y es que ahora las terapias y problema tras problema, problema tras problema, y eso fue la forma, pero el fondo está en que es entender que realmente Jesús deja de ser un hombre cuando entendemos que realmente es del Cristo, ¿sí? O sea, dejó de ser algo más simple de decir, sí, Jesús es el Mesías y ya está, no, sino que es más profundo, ¿sí? Entonces yo la verdad, como la otra vez conversábamos, siempre he estado buscando algo así, sin entender cómo lo buscaba, ¿ya? Y José me ha insistido y yo he estado así como que, ya no quiero más insistencia, tengo muchos problemas, por favor, ya no. Pero al fondo él me dice, no es obligación, es simplemente si quieres y buscas entender, y los problemas van a dejar de ser problemas cuando entiendas que Jesús es el Cristo. Eso es algo que me decía y que yo no entendía, pero ahora lo que al escucharte es verdad, es cierto, son pequeñas cosas que yo les veía como problemas súper grandes y llegan a ser pequeños cuando yo entiendo todo lo que nos acabas de decir. Gracias por compartirlo. Mi hermano Johnny, gracias a usted por estar esta noche conectado aquí. Muy importante que haya entrado a la plataforma y gracias también por compartirnos lo que quedó más claro en usted. Es muy importante porque eso que ocurrió en usted hoy es lo mismo que en la mayoría de nosotros ha ocurrido. Y se lo estaba diciendo a alguien que está en Venezuela. Y hace 5 años, cuando el Padre, por medio de su Espíritu Santo, me reveló que Jesús es el Cristo, es que ya yo estaba haciendo planes para irme del país. Pero cuando verdaderamente esta revelación fue alumbrada a mi vida, entonces comprendí que es que ya nada es problema. Que mi problema era que yo estaba separado de Dios. Que mi problema no era otro. Y aún siendo pastor, después de haber levantado 4 iglesias en Venezuela, pero no creía precisamente que Jesús es el Cristo. Por eso es que no estamos hablando de cualquier simple mensaje, y muy importante, como usted lo decía, hermano Johnny, esto es muy profundo. Es que se puede decir muy rápido, claro, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. ¿Quién no sabe eso? Me han dicho muchos. ¿Quién no sabe eso? Pero verdaderamente si comprendemos por gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, que Jesús es el Cristo, ya nada es problema para nosotros. Y claro, hermano, usted acaba de decir, tuvo un accidente de su hermano y hay que llevarlo al médico y hay que estar pendiente de él y hay que ayudarle en lo que se pueda. No estamos diciendo que no, pero eso ya no es un problema. Eso es una situación, circunstancia aquí. Aflicciones tendréis en el mundo, pero yo he vencido al mundo. ¿Y qué es vencer al mundo? Quitar a Satanás, quitar el pecado, quitar la separación con Dios. Ya nada es problema. Fui restaurado a la condición del hombre original. Comprendamos esto. Por eso es que les dije, no estamos en una simple reunión. Porque para tener una reunión podemos llenar esta plataforma de un poco de personas aquí simplemente y ya. Estamos buscando a uno al que ya Dios tiene preparado y le va a revelar que Jesús es el Cristo. Pero también me es importante decirle que Satanás va a estar detrás de ustedes para que no crean que Jesús es el Cristo. Marcos capítulo 4:15. Y estos son los de junto al camino, en los que después de que fue sembrada la palabra, ¿y quién es la palabra? La palabra es una persona, esa persona es Jesús, ¿quién es el Cristo? Entonces, estos son los de junto al camino, en los que después de que fue sembrado Jesús el Cristo, vino el malo y les arrebató, les quitó la semilla, la palabra, que Jesús es el Cristo. Que es, después de que terminemos aquí, Satanás viene y va a empezar con usted para ver cómo usted
no crea que Jesús es el Cristo, que siga creyendo en Jesús, que siga creyendo en Cristo, en Jesucristo, en Dios, en todo eso, en el ayuno que usted hace, en la oración que usted hace, que usted crea en todo eso. Y yo no le estoy diciendo que no nos congreguemos, que no oremos, que no podamos ayunar. No, yo no le estoy diciendo todo eso. Pero es que creemos que esta es la manera para solucionarlo. Error. Jesús es el Cristo. Ya nada es problema para el que lo crea. Vamos a darle la oportunidad a nuestra hermana Rosaura. La hermana Rosaura está en México. Hermana Rosaura, nos gustaría escuchar qué pudo usted comprender esta noche del mensaje que ha escuchado, hermana Rosaura. ¿Qué pudo comprender esta noche? Adelante, mi hermana, le escuchamos. Sí, muchas gracias, pastor, y saludos a todos los hermanos desde aquí, desde Puebla, México. Y bueno, pues sí, escuchando lo que va de la reunión, pues sí, para mí, pues, pues, como dice Juan, bueno, yo realmente, este, apenas estoy, aprendiendo a escudriñar la Biblia, hermanos, ¿no? Pero donde dice Juan 20:31, pues dice que, dice, este, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, por ejemplo, pues ya, o sea, cuando realmente, bueno, o sea, cuando yo creo que Jesús es el Cristo, pues, ya todo está solucionado. Satanás ya no tiene poder. Y como lo decía el pastor Gilbert, o sea, pues cuando tenía, pues estaba Adán y Eva, estaban con Dios, pues tenían todo, pero al desobedecer a Dios, pues les quitó todo, o sea, los expulsó y pues realmente fue tentada la serpiente con Eva y pues cuando le dio esa manzana, el fruto prohibido que Dios le dijo que no podían tomarlo. Entonces ahí, pues todos nacimos en pecado. O sea, así nacimos en pecado. Ahora, pues Jesús vino con un fin para acercarnos al Padre, tenemos que conocer al Hijo, que Jesús es el Cristo. O sea, creer que Jesús es el Cristo todo está solucionado. Ahora, pues sí, todo va a haber, como escuchaba del hermano, que pues lo siento mucho que tuvo un accidente su hermanito, ¿no? Pero pues son cosas cotidianas que nos van a pasar, que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, más bien Satanás nos va a estar tentando para que nosotros o sea, no creamos que Jesús es el Cristo, y entonces nos van a empezar a pasar cosas, y yo lo digo por experiencia propia. A mí me han pasado muchas cosas, y muchas cosas muy terribles, la verdad. Entonces, pues, pero yo así me ha pasado, o sea, todo lo que me ha pasado, pero cuando uno cree que yo creo que Jesús es el Cristo y que nada es problema, y pues Satanás, entre más me pasen cosas, pues para mí yo me aferro más a Dios, me acerco más a Dios, a Jesús, para conocer más de Él, tener más comunión, y que Dios me revele por medio del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, y yo pueda tener una vida en su nombre. O sea, porque sí, o sea, realmente, hermanos, son situaciones muy complicadas, pero pues uno lo debe de tratar pues de discernir, de darle solución, porque cuando bueno, yo en este caso, apenas que estoy estudiando pues el Evangelio de Jesús de Cristo, pues, ¿cómo les puedo decir? Sí, uno muchas pruebas y todo, y pues como la vida de Job, pues la vida de Job, que a Job, pues, ¿qué le pasó a Job? Pues, él nunca perdió su fe, creyó en Jesús, que es el Cristo, y pues es como dice el pastor Gilbert, o sea, no es porque, pues es como el oficio de un mecánico, ¿no? El mecánico, ¿qué va a hacer? Va a reparar un carro, su oficio es de reparar un carro. El oficio no sé, de un ingeniero civil es ver,
lo de la construcción. El oficio, por ejemplo, que es licenciada en Administración de Empresas Turísticas, pues es tratar de estar en el ambiente de lo que es del turismo aquí en México. Entonces, pero él vino, o sea, Jesús fue enviado de Dios Padre, a cumplir el oficio que cumplió aquí en la tierra y que murió en la cruz, derramó su sangre para la salvación de nuestros pecados. Pero pues mucha gente como, por ejemplo, en las iglesias, por ejemplo, que los son ungidos. Yo respeto mucho eso, pastor, y a los hermanos también. Yo realmente, pues no, yo no voy a iglesias, ni, o sea, porque pues yo nada más creyendo que con el evangelio y con la palabra y que Jesús es Cristo, porque muchos pues vas con pastores, te quieren hacer liberaciones, se pueden ungirte, como dice el pastor Gilbert, con aceite de oliva y que con eso ya le quedas liberado y eso, o sea, realmente eso, bueno, para mí no creo que sea la solución, para mí eso, ¿no? Para mí la solución es que creyendo que Jesús es el Cristo ya todo está solucionado, la verdad. Y, y pues, y entre más me estén pasando cosas, porque me están pasando cosas, yo me voy a aferrar más a la palabra, me voy a acercar a la palabra y pedirle a Dios, no porque te hinques, porque ayunes, porque ores, porque des un diezmo y todo eso, ya vas a ser salvo. O sea, en el momento que tú ya dices, yo creo que, pero con el corazón, y que tú digas que ya tienes en tu corazón a Jesús, en el Espíritu, en tu corazón, en tu mente, y que el Espíritu Santo, por medio del Padre, que te revele, que seas ungido por eso, porque y ya tengas todo eso, pues no, o sea, yo no tengo que, pues las cosas van a cambiar, ya Satanás ya no tiene poder así, y así lo digo, ya no tiene poder sobre de mí, entre más, y si yo me alejo, lógicamente, pues de la conferencia, yo me alejo de escudriñar la palabra, pues lógicamente que Satanás va a volver a tomar y a ponerme pruebas, a pasarme esto, pasarme el otro. ¿Por qué? Porque pues cuando uno se aleja de Dios, le van a empezar a pasar muchas cosas. Y ya, entonces yo prefiero pues para mí, porque lo dice aquí, ya te dice creyendo que Jesús es creyendo, dice que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y creyendo, tengáis vida en su nombre. Y entonces, pues la verdad, pues yo estoy así, pastor, la verdad, yo me siento muy bendecida, la verdad le agradezco a usted, pastor Gilbert, a todos los hermanos que me están escuchando, la verdad, son pocas, apenas, conferencias que me he metido porque pues yo antes estaba en un templo y todo, pero son diferentes mm, pues cosas, ¿no? Pero ahorita lo que nos estamos enfocando es eso y pues realmente pues eso es lo que yo puedo compartirles el día de hoy, hermanos, y pues realmente pues así pues yo no me quiero realmente, pues yo sí quiero ser salva en el nombre de Jesús, de Jesús, y cuando a lo mejor a veces, cuando uno a veces se exaspera, se desespera, pues pedirle por medio del Espíritu Santo a Dios que te revele a lo mejor la gente que todavía no lo cree, porque que no, o sea, lo puede creer, decir, no, bueno, este, em, por ejemplo, pues Dios hizo muchas obras, Jesús hizo muchas obras y Bien. decían, Permiso, bueno, hermana Rosaura. Sí, pastor, vale, disculpe, pero como el tiempo pues apremia y no, disculpe, queremos, queremos también perdón. escuchar a otras personas, sabemos que es mucho lo que usted pues pudiera compartirnos hoy, al igual que todas las personas, como lo hizo Johnny, como lo hizo el hermano Alexis, que está por WhatsApp, y así sucesivamente. Pero es importante y les informo o les comparto a los hermanos que la hermana Rosaura ya ha estado hemos estado en varios movimientos de la palabra, ya creo que es el cuarto. Ella ha estado escuchando de continuo y bueno, hay mucho que contar, pero gracias hermana Rosaura, por eso pues disculpe, pero No, gracias. era Bendiciones a todos los hermanos y a usted, pastor, y a su familia, a la pastora.
Vale, Vale. gracias, hermana Rosaura. La hermana Rosaura ha estado dispuesta a estar escuchando del Evangelio original de la Biblia y toda esa iglesia de Jesús de Cristo, ese grupo que se está levantando en México, que ya vamos pronto les vamos a informar el momento de la reunión que vamos a tener todos los de México. Hoy incluso faltan algunos. Me informaban unos hermanos de Chihuahua que el hermano Edwin, que no se pudo conectar, que porque se fue la energía donde él está, me estuvo diciendo que donde él vive y que no hay energía, entonces por esa razón las personas no se pudieron conectar porque ahí están otros de Chihuahua. Pero bien, hermanos, ya nada es problema, gracias a ustedes por estar aquí. Vamos, me gustaría, la hermana pastora, hermana Alejandra, ¿usted está ahí? Hermana Alejandra, de México, ¿usted está ahí? Sí, Paz, ¿ya me escuchan? Buenas noches, sí, hermana Alejandra, bienvenida. Bueno, sé que ha estado ahí, gracias. Hermana Alejandra, nos gustaría escuchar lo siguiente, hermana Alejandra. ¿Cómo fue que Dios, por medio de su gracia, por medio del Espíritu Santo, le permitió a usted creer que Jesús es el Cristo? Nos gustaría escuchar, claro, sabemos que puede ser muy larga todo esto, que cómo ocurrió, pero usted nos puede de manera pues precisa compartir a todos cómo fue que el Padre, por medio del Espíritu Santo, cómo fue que llegó a usted la revelación. Ok, pues sí, entiendo hoy que fue revelación de parte de Dios, porque ahora que nosotros hemos querido testificar este evangelio, nos hemos encontrado con mucho rechazo, con mucha negación. Entonces, bueno, nos ha permitido ver que la gracia de Dios nos reveló este evangelio. Fue hace un año que llegaron aquí unos personas de Guanajuato, otro estado aquí en México, a compartirnos de este evangelio. En el momento en que lo escuchamos, pues algo nos movió, algo nos hizo ver que esto era, no era lo mismo que estábamos acostumbrados a escuchar, que realmente el evangelio se había perdido en la iglesia, que no estábamos escuchando el evangelio, que no, ni siquiera lo entendíamos. Eso algo que nos hizo percatarnos, pues no tenemos hoy duda de que fue la revelación que el Espíritu Santo nos dio, porque pues en una iglesia donde se nos compartió, en una congregación donde se nos compartió a varios, pues realmente, pues creo que nada más mi esposo y yo pudimos percatarnos de este evangelio. Y a partir de entonces, pues fue esa necesidad que nos movió de seguir buscando escuchar más del evangelio, porque pues como les comento, pudimos percatarnos de que no lo estábamos escuchando, que no entendíamos el oficio del Cristo, que era algo sumamente importante, que no, yo ni siquiera podía entender esta parte del pacto. Fue algo que me costó trabajo tener claridad, pero pues Dios por medio de su Espíritu Santo nos ha ido dando esta revelación, y pues estamos aquí siendo perfeccionados hoy en esta fe, porque es lo que estamos creyendo y hoy es lo que estamos testificando, que Jesús es el Cristo, es la única solución al único problema real que el hombre tenía. Y pues es lo que les puedo compartir hoy en esta noche. Paz y bendiciones. Gracias a todos. Me da gusto verlos. Muchas gracias, hermana Alejandra, desde allá, desde México, por compartirnos la manera en cómo Dios le permitió a usted escuchar el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, y así pues Él lo revela. Bien, vamos a escuchar a la hermana Beverly, hermana Beverly, usted puede ahí donde está, puede hablarnos. La hermana Beverly está en Chile. En este momento, pues ya es una hora más, ya es tarde, ya son las 11:30 ya de la noche en Chile. Hermana Beverly, nos gustaría escuchar qué comprendió usted hoy. ¿Qué fue lo que quedó más claro hoy al usted escuchar el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo? La escuchamos, hermana. Buenas noches. No, estoy sin luz porque aquí están durmiendo, pues. Y estoy sin luz, pues si no me ven, pero estoy aquí. Bueno,
Con respecto a Jesús es el Cristo, de verdad, estábamos, pues, el mundo está cegado. El mundo no ha estudiado bien o profundizado, pues, en la palabra de del libro, pues, de la Biblia. Estamos muy cegados, pues. Tenemos que escudriñar muy bien la palabra para entender o para creer que Jesús es el Cristo. De verdad, yo, como le estoy diciendo, pues, no había entendido muy bien, de verdad no había entendido muy bien, y ahorita con lo que usted me dice en Juan 22, de verdad que ahorita sí tengo más claridad. Ahora sí creo que Jesús es el Cristo de verdad y que el único problema es estar separado de Jesús el Cristo. Es todo lo que puedo decir ahorita. Hay que escudriñar más la palabra y hay que buscar la manera de llevarla a otras personas que ahorita no creen que eso es Cristo. Hay mucha gente que no cree. Y esto nos va a traer como complicaciones, ¿verdad? Porque uno que lo cree que Jesús es el Cristo, a llevar a otra persona vamos a tener como riña, ¿no? Vamos a decir así, problemas, ¿no? Porque hay que escudriñar la palabra como estoy diciendo. Gracias, hermana Beverly. Creer que Jesús es el Cristo es la fe de toda la Biblia, de los 66 libros. Y claro que nos va a traer situaciones, ya no problemas, porque mi único problema era que yo estaba separado de Dios y ya fue resuelto. De manera que sí nos va a traer situaciones con muchas personas. Es que ya a muchos les ha pasado. Han sido rechazados en las iglesias donde han estado, han sido rechazados por pastores, por familiares, han sido tildados de herejes, de solo Jesús, de sectarios, han sido de falsa doctrina. De todo esto hemos ya sido nosotros tildados. Pero la única verdad que no puede ser refutada es que Jesús es el Cristo. Y solamente se cree o no se cree. No hay más. O se cree o no se cree. Si se cree que Jesús es el Cristo, ya nada es problema. Satanás es quitado. El pecado de no creer que Jesús es el Cristo ya es resuelto, es perdonado y nos encontramos con Dios. Pero si yo no creo que Jesús es el Cristo, pues soy un anticristo y soy gobernado por Satanás, separado de Dios en el pecado. Y el hecho de que yo sea hoy creyente de que Jesús es el Cristo, no puedo callármelo, no puedo. Es que si esta es la respuesta de Dios a mi vida, si esto fue lo que yo recibí como respuesta a mi único problema, ¿será que me puedo quedar yo callado? Es como que usted tenga hoy en su mano la pastilla para el cáncer y usted la tenga en su mano y no se la dé a las personas que lo necesiten sabiendo que tiene cáncer. De manera que solo esto lo va a poder compartir aquel que crea precisamente que Jesús es el Cristo. El que crea que Jesús es el Cristo, que ya nada es problema, este es el que va a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Gracias, hermanos, gracias a todos. Vamos a pedirle a la hermana Rosy de México, por favor, nos pueda dirigir en la oración para que finalicemos el movimiento de la palabra, en la conferencia de esta noche. Adelante, hermana Rochi, por favor, para cerrar, para que oremos. Vamos a orar, hermanos. Buenas noches a todos. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos muchas gracias hoy, Señor, por estos momentos que tú nos permitiste escuchar tu palabra, Señor. Escuchar que tú eres el Cristo, Señor, porque es la única palabra, Señor, que nos lleva a ti, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por todas esas personas, Padre Celestial, que tú has puesto en ellos el querer y el hacer de estar hoy en esta reunión. Te pedimos, Señor, que tú a cada uno de ellos, Señor, tú les reveles, Señor, cada día más que tú eres el
Cristo, Señor. Que tu semilla que ha sido sembrada en ellos, aquellos, yo te pido, Señor, que ellos puedan seguir teniendo ese anhelo de seguirse conectando para seguir profundizando en esta verdad, Señor, que eres tú en tu evangelio, en tu palabra, que eres tú, Señor, que tú eres el Cristo. Y que podamos, Señor, ser afirmados y ser perfeccionados, Señor, a fin de cumplir tu voluntad, que es que hagamos la evangelización mundial, Señor. Todos han coincidido en que el mundo está así separado de Dios. Entonces, Señor, te pedimos que tú sigas revelándonos más, Señor, de esta palabra. Que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo más profundo de nuestros huesos, Señor, para que esta palabra sea revelada, Señor, a más personas. Gracias te damos por el pastor Gilbert, Señor, que tú lo sigas, Señor, guardando, Señor, que tú le sigas dando, Señor, tu firmeza, Señor, para continuar, Señor. Gracias te damos, Señor, por todos los países que hoy tú tuviste en gracia, Señor, reunir. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a llegar a más personas, Señor, a todo el mundo, y que tú nos muestres a esos dignos que han de creer, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, Jesús el Cristo. Amén. 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 Gracias, hermana Rochi, por la oración, y gracias a todos los hermanos que esta noche han estado por la plataforma de Zoom en diferentes países. Gracias a los hermanos que también han estado por WhatsApp. Pastor Maranata, saludo mi hermano Alexis, saludo Pastor Gabriel allá en República Dominicana, saludo a los hermanos allá en México, hermana Leti, allá en El Salvador, allá en Ecuador, saludo allá. Gracias, Pastor. Chile. Saludos, buenas noches. Saludos, hermano Alexis. Gracias a todos. Maranata. Jesús Maranata, bendiciones. Jesús es el Cristo. Maranata. Jesús es el Cristo. Maranata, saludos para todos. Chao, mi hermano John, Ecuador. Jesús es el Cristo. bendiciones.